Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa de Culicha Chilango, El Derecho nos une. Hoy, miércoles 26 de junio de 2024, recuerden que transmitimos en Zoom, Facebook Live y bueno, pues que nos van a encontrar a la brevedad posible de que todo nuestro equipo de producción afina los detalles ya en Spotify y en YouTube. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un buen tema, pero no puedo dejar pasar nuevamente agradecer el apoyo que hemos recibido en redes por la incorporación de nuestra nueva voz, Kulichi, Ana. Gracias a todos por su apoyo. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muy feliz, la verdad, de estar otra semana más aquí. A pesar de todo, No te pongas nerviosa, todavía los nervios matan. Pero a ver, ¿sí presentaste la declaración o no? pero la presenté. La verdad es que me súper aliviané ya en el último momento. Dije, es el momento de hacerla, pero listo. Bueno, pues, yo pues bien, sí también la puedo presentar, para si quieren saber el chiste local que acabamos de decir. De nuestro programa anterior que habló sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y bueno, pues ahí tuvimos muchas duditas, y bueno, pues ahí ya nos encuentran todos pues en Spotify. Pero dime, Ana, pues yo sabes, corriendo como de costumbre todo el trabajo que tenemos, pero tú, ¿qué onda? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Corriendo. Pero yo creo que tiene sus ventajas como que ser el activo y todo, ¿no? Sí, claro, tiene muchas ventajas. Al final del día de estar aquí, bueno, pues también permite llegar a más personas, conocer mucha gente, agradezco mucho sus comentarios y sobre todo, bueno, pues nos hace falta diversificar hoy día en esta pues, era digital, ¿no? Que bueno, tú estás más chiquita que yo, pero pues ya a mí me tocaron todavía los celulares de ladrillo y ahora pensar que con un celular que es más chico que mi mano, pues puedo comunicarme y no solamente con voz, sino con datos, imagen a todas las partes del mundo y sobre todo compartir actividades, generar, hacer muchas cosas. Pues sí, efectivamente, yo sé que soy unas generaciones más jóvenes que tú, en donde ya la era tecnológica nos está comiendo, por así decirlo. Pero ¿qué me dirías si te dijera que hay quienes tienen la suerte y la ventaja de poder viajar mientras trabajan? Eso es algo que ojalá hubiera yo tenido en mis tiempos, pero no existía. Era como una fantasía. Pero a ver, aprovechando que tú eres más joven, entonces dime cómo es eso. ¿Cómo se consigue eso? Viajar y poder generar. Pues como bien establecimos en nuestro título, el día de hoy vamos a hablar de un concepto que se llama nómada digital, que la verdad yo sé que ninguno de nosotros está familiarizado con él, ya que nuestra generación los conoce de una manera diferente, que son los creadores de contenido, que de una manera sencilla de decirla son estos individuos que han adoptado un estilo de vida que te permite trabajar de forma remota mientras haces diversas actividades como viajar o, por ejemplo, ir a lugares diferentes o simplemente no hacer nada en lo que ya se establece solo su trabajo. No, bueno, pues es que eso está padre. El hecho de que puedas generar contenido partiendo desde tu actividad diaria es todo un tema. O sea, el que tú puedas decir, pues yo me dedico a cocinar y entonces eso compartirlo, pues ya es un tema. Pero el que además generes ingresos, conviertas esa actividad en una actividad de provecho económico, una fuente de riqueza, pues eso está genial. Si me dices, vámonos de viaje, pues está todavía más genial. Yo quisiera yo que alguien me patrocinara para que nos fuéramos, ¿no? De viaje todos y pues compartiéramos los viajes. Yo conozco personas que cuando van a los viajes, sí son súper piquis y clasifican todo, la cama, las sábanas, esto, lo otro, y bueno, lo hacen como por gusto personal, pero al final del día, el poder generar un ingreso, pues eso estaría muy padre.
Pero ¿qué te parece si entonces, pues vamos a traer a nuestra invitada del día de hoy, que es una experta en estos temas, en razón de vincularlo, porque está muy padre generar y decir, ya por hacer lo que me gusta, pues voy a ganar dinero, pero pues lo que no está padre es cuando ese dinero pues tiene que tributar. Y para eso te voy a presentar a una buena amiga mía, que no tiene mucho que la conozco, es un infortunio, pero que en el poco tiempo que la he conocido me cae muy bien, es una mujer muy inteligente, he coincidido con ella en foros en materia de derecho fiscal y creo que yo le dije el otro día, me la quiero jalar al bando de los chavos, porque el otro bando, ojalá no me estén viendo, están un poquito, pues un poquito renegados a cambiar muchas formas de pensar. Y me la voy a jalar. Ella es la doctora Giovanni Ramírez Amayo, que es doctora en Derecho por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿sí? Donde también estudió la maestría y la licenciatura en Derecho. Pertenece a la Junta Directiva Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Es coordinadora general de Derecho Público del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, o sea, todos los que se ponen tacuch, todos que no son como nosotros, esos, pero los abogados, ¿sí? Y actualmente, bueno, pues es profesora, litigante, y bueno, pues se dedica a estas ramas. Giovanni, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias por la consideración. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, verdaderamente es un placer, porque vamos a poder platicar de muchas cosas que hoy por hoy han ido cambiando precisamente todo este enfoque que se tiene del mundo laboral y después del mundo tributario. Muchísimas gracias a ambos por invitarme a su programa. No, nada, antes que nada, perdona mi descortesía porque todavía no te he dado la bienvenida, pero me alegra mucho que estés aquí con nosotros y que nos vayas como que a ilustrar sobre estos temas. Y pues para empezar, yo creo que es necesario hacer como que la pregunta obligada de qué es el nomadismo digital y cuál es su origen, o sea, de dónde nace este concepto. Pues mira, realmente como lo dijiste antes, es un estilo de vida. Es un estilo de vida a través del cual una persona, cualquiera que sea su edad, puede viajar y llevar a cabo trabajo remoto, que evidentemente le implica muchas ventajas y desventajas, de las que más adelante podemos hablar. ¿Y en dónde nace? Realmente esto tiene su nacimiento antes de la pandemia, pero la mayoría de los investigadores científicos dicen que obedece precisamente a todo lo que ocurrió durante la pandemia, que todos los seres humanos pudimos demostrar que tenemos la capacidad de adaptación al mundo tecnológico. Y entonces surge la idea en Estados Unidos, la mayoría de los nómadas digitales vienen de Estados Unidos y empiezan a hacer sus viajes, a los que les copiamos son americanos. Luego, gente del Reino Unido también se dedica precisamente a eso. Y finalmente los rusos. No son los únicos países, los mexicanos de hecho ya empezaron a incursionar, hay muchos argentinos, mucha gente de la Unión Europea que vive hoy en la Ciudad de México. Entonces, realmente el origen que se tiene, pues podríamos decir que es a partir de la pandemia que se expande, tiene un origen anterior desde mi perspectiva, de acuerdo a los estudios que yo he realizado. No obstante, si tenemos que llegar a una conclusión, pues es a partir de ahí y en Estados Unidos. Ese sería su origen, Ana. Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces, como dices, eso de la pandemia a mí me recuerda, pues es que cuando estábamos en pandemia encerrados, la verdad ya teníamos la tecnología de las videollamadas y todo, pero llegó a ser insuficiente. Y fue por eso que entonces las personas empezaron a grabar videos haciendo cosas. Claro. Y a alguien se le ocurrió que esas cosas se vendieran o que ese material que grababa sobre abrir un producto, sobre un viaje que hizo, sobre un libro, sobre algo, generara y vendiera. Entonces, pero se les empezó a llamar, según yo, influencers, porque era como de marcas una influencia sobre alguien para que consuma. Pero ahora que estos influencers viajan, narran sus vacaciones, narran sus experiencias, caben como nómadas digitales, estén en su casa o sean que viajen tanto, o sea, caben todos en este cajón. Sí, yo consideraría que uno de los principales factores y elementos que detonan en ser un nómada es precisamente viajar y luego generar un ingreso derivado del uso de la tecnología. Por lo tanto, si el influencer se posiciona en alguna de las dos condiciones, es un nómada digital. Es muy interesante esa pregunta que tú haces, Omar, porque muchas veces lo que quieren asimilar es, oye, solo porque estoy en mi casa trabajando remotamente, soy un nómada digital. Realmente aquí, y como bien saben los dos, la realidad es que nos ha superado la tecnología y de pronto tú puedes fingir, se llama suplencia de redes, de IPs.
sustituir y decir, yo estoy en México en mi casa, pero puedo hacerle saber a la compañía para la cual trabajo que estoy en Estados Unidos, que estoy en Timbuktu, en Bahamas, en donde sea. Entonces esto realmente, esta condición desde mi perspectiva debería dejarse fuera y solo relacionar que si a través de un trabajo remoto tienes ganancias como un influencer, claro que es un nómada digital. Podríamos dirigirnos exactamente a ellos, que son los que más han llegado a tener ganancias en los últimos años sin que tengan que tributar. Es muy interesante. Ok. Sí, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, pues que sí, se empezó a hacer como que un boom completo en todos los tipos de redes sociales, que ya empezaron con el TikTok, que ya empezaron a hacer como que más stream en plataformas como Twitch, Facebook, incluso en Instagram ya se pueden hacer lives y directos. Pero a mí me surge la duda, si habrá o no habrá ventajas o desventajas en este caso sobre ser un nómada digital. Si se puede generar, cuánto se genera y si hay que pagarle a alguien y a quién hay que pagarle. Realmente hay ventajas desde el punto de vista financiero. Evidentemente, muchos de ellos no tributan, no pagas impuestos como nómada digital, ni menos como influencer, lo he dicho antes. Desventajas hay muchas y sobre todo desde el punto de vista ya personal. No tienes una raíz, no tienes un lugar donde vivir. En muchas de las ocasiones ya los bancos les empiezan a cuestionar. ¿Sabes qué? No te voy a abrir una cuenta bancaria porque no estás establecido en algún lugar. Yo no tengo forma de acreditar que tú realmente pagas impuestos. Esa desventaja yo consideraría que es la más importante, además del vínculo personal que les he mencionado antes. Desde el punto de vista tributario, cuando me preguntas a quién le deberían pagar, esa es una pregunta muy interesante que les quiero contar un chisme. El año pasado justamente estuve en IFA. En IFA es un encuentro regional con muchos países de América Latina y lo que buscábamos era una solución. ¿Cómo resolver el tema de la parte de tributación de los nómadas digitales? Se decía, te tienes que pagar al país en donde estás en ese momento ocupando la computadora, el internet, la luz, incluso generando mayores desventajas de gentrificación en algunos países como México, Costa Rica y tal. Tendrá que ser ahí o tendrá que ser en el lugar de donde sale la fuente del ingreso, donde te están pagando para que tú puedas tener ese nivel de vida o ese estilo de vida. Es una de las preguntas fundamentales. Verdaderamente a mí me pareció mucho más sencillo, propuse, y así lo he mencionado en muchos foros, en conjunto con algunos otros países que me apoyaron, que la solución se diera en función de la nacionalidad. Si tú eres mexicano y así andes alrededor del mundo, deberías tributar en México. Oye, pero es que tengo dos nacionalidades, yo soy mexicano, pero mis padres son españoles o mi madre es rusa, por lo tanto tengo tres nacionalidades. Si hay un enfoque en esa perspectiva, entonces sí tendríamos que cuestionarnos a quién hay que pagarlo. Esa es una de las preguntas más importantes de la tributación internacional, que déjenme decirles, no se ha resuelto. Países que yo consideraría no tan relevantes como Bahamas, como Chipre, ya han resuelto. Grecia, dicen, ¿sabes que a mí me interesa que haya más nómadas digitales en mi país? Y unos de ellos usan una tasa del 10% de impuesto sobre la renta. Otros de ellos dicen, yo los voy a exentar a todos. Y si un ciudadano, si un nacional, si un residente fiscal en Grecia tiene que pagar el 25%, pues yo le voy a cobrar la mitad aunque sea nómada digital. Verdaderamente esa pregunta tendría que ser en función de lo que se resuelva en los próximos años, pero vamos a aproximarnos a decir en dónde sea nacional, en donde haya nacido, o como hacen los americanos, de donde sean ciudadanos estos señores, ¿no? Y bueno, creo que desde las ventajas que se pueden vislumbrar, además de que no pagas impuestos, sería también el hecho de que te la pasas explorando el mundo. Viajas, conoces muchos lugares, mucha gente, y pues eso es lo que podría yo decirte, Ana. Wow, se me vienen muchas ideas a la cabeza, entre anécdotas, de preguntas. Ahorita Ana y yo nos vamos a empezar a atropellar. No, espérate, yo quiero preguntar otra vez. El primer comentario, y este es como manera de broma, pero que sí es cierto. Alguna vez me tocó ver una película que se llamaba Euroviaje, censurada, una cosa así, donde era con un celular, un chico que trabajaba en Estados Unidos, se fue de viaje a Europa y él se llevó el celular y que a través del celular engañaba a su jefe. Sí, sí estoy en la oficina. Sí, no encuentro el archivo. Sí, no, lo tiene fulanito. Sí, no. Ah, sí, ahorita le digo. Ya le dije, dice que pues lo va a buscar a ver si se lo lleva. Y así. Pero me hace pensar eso, sí, hoy podemos engañar realmente. La realidad de lo que vemos en contenidos de redes es muy diferente. O sea, hablamos mucho de que los influencers nos dicen, es que ustedes ven lo que yo quiero ver, la parte bonita, pero yo también sufro, soy ser humano. Ah, no, pues obvio, qué bueno que me lo dices. Pero es real. El contenido está basado mucho en fantasía, en lo que vemos. Entonces, si eso lo llevamos al tema de que la fantasía también es, yo voy a buscar
moverme, por ejemplo, estoy en México, pero voy a usar un servidor, voy a tratar de disfrazar la conectividad con otros países, pues entonces ya me estoy metiendo en otras potestades tributarias. Y una repregunta que me gustaría saber, porque yo te iba a preguntar, bueno, entonces, ¿cuál sería tu opción para que el nómada digital tributara? Tú dices la nacionalidad, pero a mí me gusta ser abogado del diablo. ¿Y qué pensarían los chinos que les dan los equipos de cómputo y los equipos, ¿sabes? Como patrocinio al influencer y decir, es que yo voy a gastar en ti? Entonces yo voy a deducir lo que gasto en ti, por decir algo, pero yo quiero que tú pagues impuestos aquí también. O sea, yo quiero jalarte para acá. O sea, ¿qué pasaría con los sujetos con los que ese influencer tiene relación? ¿Qué tanto les convendría que sea por la nacionalidad? ¿No tendrían un pero? ¿No tendría que ser un régimen especial tanto para el influencer como para todos los que lo patrocinan, que son un buen, o sea, desde que te patrocinan la comida, la ropa, los viajes, transporte, maquillaje, las sábanas, toallas, todo? Es una pregunta muy interesante y quiero decirte, desde el punto de vista técnico internacional, la solución es acreditamiento fiscal. ¿Qué significa esto? Que si el chino, el japonés, el coreano te está patrocinando, te está dando, incluso comentaban esta mañana que hay gente que se dedica a jugar. O sea, en videojuegos es influencer a través del videojuego. Por lo tanto, la marca, por ejemplo, voy a decir la marca, PlayStation, Nintendo, tal. Pues ellos les están dando hasta el sillón en el cual tienen que sentarse para jugar. Si eso es lo que te están dando, lo que se considera correcto y técnicamente asequible es que el país, Corea, Japón, China, verdaderamente tenga que entregarte y retenerte finalmente un impuesto. Y después tú como nacional mexicano, nacional ruso, nacional estadounidense, lo que tienes que hacer es decir, a ver, a mí me toca pagarte respecto de todos mis ingresos, que se llama principio de renta mundial, $5,000 mensuales. Pero fíjate que esos $5,000 mensuales ya me retuvieron respecto de 3,000 en aquellos otros países. Por lo tanto, la lucha sería entre México y aquellos otros países. Esta solución se da a través de los convenios para evitar la doble imposición e, insisto, se llama acreditamiento fiscal. Podemos acreditar. Otro método es la exención, que a través del convenio se diga, mira, tú te voy a exentar porque tú ya pagas, te retuvieron en Rusia o en China, o tu ingreso verdaderamente no es ingreso porque es un patrocinio material. Si fuera un patrocinio económico, pues tendríamos estas medidas. Ahora, en esta suplantación de IP que decías, es que hay un concepto a través del cual la gente puede mentir. Esto se llama nomadismo digital oculto. Hay un gran porcentaje. Por ejemplo, ustedes que trabajan ante una dependencia, yo que trabajo ante una compañía, podemos fácilmente ser unos nómadas ocultos, ya sea por convenio o sin convenio con nuestro empleador, y decirle, mira, yo tengo la misma capacidad de estando aquí sentado 8 horas diarias que estando en cualquier otro lugar y producirte un amparo, un recurso de revisión, un recurso de revocación. Todo lo que yo hago lo puedo hacer desde cualquier otro lugar. Lo puedes hacer por acuerdo o sin acuerdo. Cuando lo haces sin acuerdo, evidentemente vas a generar muchísimas consecuencias tributarias, legales, en materia de seguridad social, en fin. Entonces sí creo que es importante tener en cuenta que hay nómadas que son nómadas digitales ocultos y que pueden ser o no influencers. Si nos limitamos a hablar únicamente de los influencers, yo les diría, claro que hay o debería haber un mecanismo ideal específico para su tributación. Ahí sí creo que debe generarse un impuesto sobre influencers, youtubers, todos estos que están ganando dinero a través de plataformas digitales. Conste que no le vamos a tener que dar su reconocimiento, ya nos está queriendo imponer impuestos. No deseemos. Que regule específicamente a ellos. Si soy un poquito más conservadora, de hecho, en la propuesta que yo pudiera plantear y que voy a presentar en el Congreso de la Academia, es precisamente sobre lo que ya está escrito. No te compliques, no te conflictúes generando para los nómadas digitales en general un nuevo impuesto cuando tu propia normatividad te permite precisamente grabarlos, decirles tienes que pagar. Y bueno, creo que es algo muy interesante lo que podemos platicar. Claro que sí. Aprovechando que estamos así como que en temas internacionales, la verdad es que yo, pues, como generación más chica, ya que no me encanta, yo sí consumo mucho YouTube, mucho Twitch, muchos de todos. Pero hay un youtuber en específico que sigo mucho, que es español, que de vez en cuando siempre anda como que con la queja de la tributación y todo eso en España, que pues la verdad es que creo que sí es muy diferente a México.
Aprovechando eso, pues la verdad es que pues, no lo entiendo bastante, entonces quisiera saber si hay como que alguna regulación específica tanto en Estados Unidos como en Europa, que son creo que los países más grandes de generadores de nómadas digitales. Si hay una regulación, no es tan específica, Ana. Realmente aquí lo que nos preocupa es precisamente que no hay una unificación. Todo el mundo puede adoptar medidas unilaterales, que quiere decir que cada país se inventa su propia normatividad y entonces atrae. Realmente yo lo considero, de hecho, y así lo he manifestado, como una idea, una herramienta maquiavélica. Muchos países de Europa, y específicamente hablando de España, que es lo que tú preguntas, Italia, Francia y también Estados Unidos, generaron ya un mecanismo a través del cual atraen a nómadas digitales, los atraen para después generarles ciertas obligaciones fiscales. Pero lo primero que tienen que hacer es lograr que ellos formalicen su estancia en ese país a través de una llamada visa de nómada digital. México la tiene. México más bien por un tema migratorio, pero la mayoría de los países lo hace con ese enfoque de en algún momento generar que se realice o que se configure una obligación tributaria. Entonces yo te diría, claro que para ellos como youtuber no va a tener todavía un problema hasta que alguien lo denuncie, hasta que a lo mejor la autoridad tributaria de ella, la administración tributaria, se que le diga, oye, tú tienes este nivel de ingresos, ¿cómo me los vas a pagar? Fíjense que uno de los temas que a mí me ha encantado siempre atacar es, por ejemplo, y digo, no es que yo entiendo que a lo mejor tú tienes tu propia página, está muy famosa de OnlyFans, ¿no? A través de esas páginas, por ejemplo, a mí me encanta hablar de ellas porque pudimos ver al Babo, en el traje de Santa, algunos otros pues famosos cantantes que tienen OnlyFans, pero ellos no pagan impuestos por los ingresos de OnlyFans. Ellos tienen una estrategia, una planeación fiscal a través de la cual el nombre de Baba, de este señor no aparece, el nombre de los actores, de las actrices que tienen OnlyFans no aparecen y no van a aparecer. ¿Esto qué significa? Que no están tributando de conformidad al ingreso que están percibiendo por la explotación de su imagen, pero alguien más está tributando por ellos. Y obviamente ese alguien más es una persona moral, es una empresa que puede deducir evidentemente gastos y que puede de alguna manera pues generar una pantalla o una barrera para que no ataquen directamente desde el punto de vista tributario a aquel que verdaderamente está explotando su imagen. Entonces, ese tipo de circunstancias, por ejemplo, que no conocemos, son muy interesantes. En España, en Europa, en el Tribunal Europeo ya se empezaron a ver. Y ahí te preguntas, ¿qué están pagando? ¿IVA? ¿Impuestos sobre la renta? ¿Qué es lo que se está tributando? Ahí en Europa lo que ya se tiene es, y en algún momento lo tuve en redes sociales, lo publiqué porque me parece muy interesante, ya están viendo el tema de IVA. ¿A quién le vamos a cobrar IVA? Finalmente es un impuesto indirecto que se traslada, tú pagas IVA por ver OnlyFans y todos contestaríamos, no, yo no pago IVA. Pues en la Unión Europea se determinó que algo tiene que pagar la plataforma OnlyFans para que pueda evidentemente generarse esta ganancia o utilidad de impuesto sobre la renta a las personas que explotan su imagen. Entonces, si podemos tener como un referente que ya ha avanzado en temas de estos, de tributación específica o sui generis, como yo le llamo, sería Europa. Yo lo vería así. Hablando de Europa, perdóname. Tengo que nos vamos a empezar a atropellar. Calentamos y empezamos. Voy a salir un poquitito del tema, no mucho más, así como pues, ya que estamos en el chisme y todo esto. Yo tengo, pues, yo aprovechando eso que ya dije que consumo mucho youtuber, conozco varios mexicanos youtuber muy famosos, muy grandes en las plataformas que claramente sí, sí no pagan impuestos, pero la verdad es que buscan generar el euro, o sea, no le pagan en pesos mexicanos, les buscan que les paguen en dólar o les paguen ya sea en euros. ¿Hay alguna forma, esto no se tendría también como que regularizar o ver como que qué está pasando ahí o por qué están ganando de manera diferente o dar cuentas de lo que están haciendo? Mira, aquí hay dos respuestas posibles. La primera, y que te va a causar mucha risa o mucha gracia, es que habrán escuchado de alguien que les dijo, no abras una cuenta bancaria en México, ábrela en algún país de la Unión Europea o de Estados Unidos para que el SAT no se entere que tú tienes un ingreso en México.
Y a mí me causa gracia. ¿Por qué lo digo? Porque verdaderamente a través de los acuerdos de intercambio de información, pues claro que México ya se enteró y el SAT ya sabe que tú estás recibiendo dinero en aquellos países. Eso es lo más común, porque a mí me han llegado ya con un tema pues de defensa fiscal a preguntarme si puede hacer algo. Se puede hacer, pero no sería lo ideal, ¿no? Y en la segunda respuesta que te puedo brindar, que ojalá sea en algún momento la que más se emplee en ese tipo de personas, pues es una planeación fiscal. Una planeación fiscal como la que ustedes escucharon en redes y en medios de Shakira, de Messi, ¿no? Ese tipo de planeaciones a través de las cuales se engaña, porque yo lo considero así, a estos señores que no van a pagar impuestos y que las autoridades tributarias van a omitir el hecho de hacer valer un convenio para evitar la doble imposición, reglas muy aceptadas desde hace bastantes años de residencia fiscal, cómo se genera un establecimiento permanente, cómo una autoridad tributaria puede llegar a decirle a Shakira que porque estaba todo el tiempo diciendo en qué lugar andaba, dónde era la peluquería, el colegio de los hijos, solo por eso tenía que tributar. Residencia fiscal, se llama Centro de Intereses Vitales. Entonces ahí es en donde son las posibilidades que tienen estos señores y que sería muy bueno darles una consulta fiscal real, que se acerque, que sería lo ideal, ¿no? Yo me quedé con otra en el tintero, porque ya me está dando miedo, ya creo que vamos a replantear lo del podcast, vamos a ver cómo es este mundo de los influencers. Yo me traje en la cara y dije, sí, ¿verdad? Es puro amor al arte meramente. Pero me quedo con una en el tintero, entonces, decías que para un tema migratorio, sí México tiene esta identificación de nómada digital, pero no fiscalmente. Entonces, el nómada digital que pasa por México o que es mexicano o que se queda en México a crear contenido, ¿cómo tributa? Tributar. Esa es la gran problemática, lo que nos preocupa a todos los que nos dedicamos a estudiar ese tipo de temas, es que no está tributando. Y vamos a hablar de extranjeros, para no meternos en temas de mexicanos, si les parece bien, porque ellos están buscando una planeación fuera de México. Los que son extranjeros, pues evidentemente dicen, yo soy extranjero, yo no tendría por qué pagarte impuestos a ti, México, no tengo ningún vínculo contigo. Ah, caray, no te sabes lo que dicen los convenios, no te sabes las reglas, evidentemente, que están estatuidas en el artículo 4 del modelo convenio de la OCDE, no sabes que México tiene muchos convenios celebrados con incluso el país de donde tú vienes, por lo tanto crees que no tienes que pagar. El punto aquí es cómo controla México o cualquier otro país cuántos nómadas digitales hay en el territorio nacional. ¿Cómo lo hacen? Creo que es un mecanismo bastante difícil de controlar. México, por ejemplo, por lo menos en la Ciudad de México, ya existe hoy un mecanismo de control. A mí me parece que se planeó con gran maestría desde el punto de vista de control, pero se perdieron de vista muchos compromisos asumidos a través de los convenios. ¿Por qué lo digo? Vamos a suponer, tú eres ruso y vienes a México y resulta que si tú decides quedarte en la Ciudad de México, en la colonia Roma o en la Condesa, pero rentas un Airbnb porque es lo que más te conviene, pues a través de este vínculo lo único que vas a generar es que en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México le diga a tu Airbnb que después de un plazo considerable tú empiezas a pagar por cada día que te pases de esos 30 días cierto monto. Esto, para ti que eres ruso, no va a contar. Dices, ay, a ver, yo gano en euros, me estás cobrando 100 pesos mexicanos, no me cuenta. Lo que no sabes como ruso es que México ya va a poder tener la facultad de decidir y decir, tú eres un extranjero que está en mi país, que has pasado más de 183 días, que tienes su centro de intereses vitales, porque a lo mejor vienes y te enamoras de una mexicana, Omar. Por lo tanto, estás en plena relación romántica con ella, deciden ir a vivirse juntos en el mismo Airbnb, se compran una mascota y dejas pasar los días. Esto evidentemente le va a servir a México con este mecanismo de control para que tú tributes. ¿Bajo qué fundamento? Artículo 96 de la Ley de Renta, último párrafo. Ninguno de tus clientes, tú eres ruso, estás en México, pero ninguno de tus clientes es mexicano. Ninguno de tus empleadores, ninguna de las personas que reciben el beneficio de tu trabajo está en México. Por lo tanto, no están obligados a retener y enterarle a nuestro país. ¿Qué tendría que hacer? Pues el último párrafo del artículo 96 de la Ley de Renta dice que todos aquellos que no tienen un empleador o alguien que los contrate para que les pueda retener, están obligados a enterar sus impuestos por sí mismos. Por lo tanto, ahí México sí tendría esa facultad. Fíjense que en el artículo que preparé precisamente para el Congreso de la Academia, justo hago esa apreciación. Hago una segmentación párrafo por párrafo del artículo 1 del Código Fiscal
del artículo 9 del Código Fiscal y llego a las conclusiones a través de silogismos de que efectivamente México tiene toda la facultad para ejercer precisamente su derecho impositivo y de cobrarle a todos los extranjeros que hay en su país. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen forma de demostrar que tenemos extranjeros trabajando desde una playa, por ejemplo, de Tulum, son las ciudades ahorita más socorridas por los extranjeros, desde San Miguel de Allende, desde Puebla, desde la Ciudad de México, desde Oaxaca. Hay muchísimos extranjeros nómadas digitales viviendo en Oaxaca. ¿Quién les va a decir que viven en Oaxaca? Si yo soy la dueña de Airbnb, de tonta voy y reporto que el señor es extranjero y que está trabajando desde mí. No, está de vacaciones. Por eso se puede llamar también el nomadismo. Claro, y de hecho así empiezan esa idea, me voy a sabático y después se dan cuenta que ya no tienen ingresos. Y estando en su sabático se ponen a trabajar. O, como bien dicen los influencers, se van a ir de vacaciones, pero saben que van a generar ingresos sin nada a tu viaje. Si te dicen si la comida que comprobó aquí estaba buena o no, y por eso van a ganar, porque tienen muchos seguidores. Con un nómada digital que no es influencer, es mucho más sencillo saber que va a tener una necesidad de generar ingresos después de 6 meses. Ya no le va a alcanzar para su sabático o para sus vacaciones, por lo tanto empezar a trabajar. Así es como yo te podría responder, Omar. Me emociona mucho el tema y por eso me extiendo, pero... No, nosotros estamos encantados y maravillados. Déjenme recular una pregunta más. Bueno, primero tú. Duda, aprovechando, influencers extranjeros o creadores de contenido extranjeros que sí emplean para cualquier cosa, por ejemplo, no sé, editores o alguien que le ayude a hacer como que miniaturas para sus videos o cositas así, que es a mexicanos. Esos mexicanos deberían de reportar los ingresos que tienen por trabajar con alguien fuera de México. Deberían. Regularmente ellos lo hacen mediante la informalidad, porque saben que no tienen la obligación de emitir un CFDI, de timbrar o de generar un vínculo tributario. Entonces lo que dicen es, págame en efectivo, y así lo resuelven. Regularmente ese es el tipo de vínculo que tienen. Y fíjate, lo triste es que en esta informalidad se está dejando, todas las haciendas públicas están perdiendo. No solo México, que siendo patriotas, entre comillas, pues tendrías que buscar que tributen en México. Todos los países a nivel mundial están perdiendo justo por esta informalidad. Yo no necesito que me timbre, yo no necesito formalizar esta relación. Incluso muchos de ellos ni contrato tienen, Ana. Entonces, evidentemente, si no hay un contrato, pues ¿cómo le reporto? ¿Deberían, desde el punto de vista del deber ser ontológico? Claro que deberían, pero no lo hacen. Sí, yo conozco muchos ejemplos sobre eso. Sí, del ser y del deber ser, y no lo hacen. Verdaderamente, pues no hay una forma de tributar, y como yo les digo, no hay una forma de controlar. Por eso lo de las visas, Omar, porque quieren empezar a regular. Si yo te extendí una visa de nómada digital, más adelante, en un año, cuando se te acabe, te voy a venir a preguntar, ¿en dónde pagaste impuestos? Lo hiciste para mantenerte, ¿no? Es que fui nómada digital, perfecto. Entonces, si tuviste un ingreso, dime dónde pagaste impuestos. Exacto, a tener toda esta facultad para cuestionarle, para ejercer actos de molestia, y entonces el nómada digital tendrá que informar, tendrá que comprobar que efectivamente pagó impuestos en algún país. De hecho, de los 5 mecanismos que hay para tributar actualmente, yo diría, el que más le conviene a los nómadas es pagar en algún país, donde quieran, pero que paguen, para que si vienen y su propio país o un país en donde están transitando en ese momento les cuestionase, tienen forma de demostrar que sí pagaron impuestos. Esa sería una primera recomendación que yo les daría a los nómadas digitales, que paguen impuestos en algún país. Entonces, pero el punto que me dejó choqueado es, todos los que seguimos y que Ana dice consume, yo también, y demás, que vemos que al año ya tienen camioneta, tienen departamento, tienen todo, muchos de esos ingresos van libres. Todos, Omar, ninguno pagó impuestos. Pero ¿cómo pueden hacerse de esos bienes si esos bienes no se pagan en efectivo? Se pagan por transferencia, necesitan una cuenta bancaria. Es ahí donde entonces ya me pierdo. O sea, ¿cómo llega una persona que en un día le salió un video de algo, dijo, de aquí soy, a los 3 meses ya tiene tantos seguidores, empiezan marcas a generar con él tratos, le pagan al año, él en su peculio de su dinero ya se hizo de una casa y un coche. Si esos bienes se pagan vía transferencia, o sea, y tú al banco, al momento de meter al banco 1 centavo, ya es reportable la cuenta, entonces, ¿por qué no tributan? O sea,
el SAT les falta, sí es como decíamos en nuestro programa, es su nueva presa, pero todavía le falta afinar las garras. Le falta afinar y le falta valor, yo diría. Pero está bien desde el punto de vista internacional por los convenios celebrados. No puede porque sí decir, a ver, págame. Lo que sucede verdaderamente, te lo daba yo en el ejemplo de algunos actores y actrices, es que tienen una persona moral atrás. ¿Esto qué implica? Que la camioneta que tú ves que tiene esta persona que está explotando su imagen, pues verdaderamente no está su nombre. Tiene un testaferro, tiene una persona moral, un representante, pero no aparece el nombre de ella o de él. Cuando es nómada digital, cuando es extranjero, no le preocupa mucho y entonces podrá tener cualquier cosa a su nombre y ese patrimonio tendrá que reportarlo en su país. Entonces México ya no podría hacer mucho desde esa perspectiva. Regularmente, uno de los problemas más importantes que tiene el nómada digital es el conteo de los días. Él piensa que si se sale de un país y no cumple con 183 días, ya no tiene que pagar impuestos. Lo que no sabe es que eso es un mito, porque si México demostrara que ese señor fijó su centro de intereses vitales, te decía yo, tú, mamá, que eres ruso y que te enamoraste de Ana, pues entonces el SAT diría, ¿dónde tienes tu centro de intereses vitales? ¿En dónde lo tienes? ¿En dónde ocupas? ¿En dónde recibes tu mayor fuente de ingresos? Desde el punto de vista operativo, lo más preocupante es que si estos señores reciben su dinero vía PayPal u otro tipo de plataformas, es mucho más difícil llegar a ellos, pero no quiere decir que no puedan llegar. No sé si ustedes sepan, pero todos los dineros que circulan en el ámbito internacional tienen que pasar por Estados Unidos. Todos. Por lo tanto, cuando tú recibes un recurso, dices, es que nadie se va a enterar, ¿no? Pues Estados Unidos ya supo de ti. Yo creo que los que más deberían cuidarse en este momento de todos los nómadas digitales son los estadounidenses y los que vienen de Eritrea, un país que yo no conocía, pero que está en el norte de África. Son los dos únicos países en el mundo que obligan a los nómadas digitales a pagar impuestos por ciudadanía. No importa si un americano viene a México, va y anda cuidando sus días, porque al final de cuentas Estados Unidos dice, a mí me tienes que pagar tus impuestos. Tuviste tantos ingresos, págame. Y entonces volvemos al tema de la informalidad o del puenteo, en donde hay una empresa o hay otra persona física que es la que recibe realmente los recursos o ingresos de esta persona para que no tenga ningún problema. Esto es muy importante saberlo, porque muchas veces de esto es de lo que se está perdiendo. Y cuando dices, es que ¿por qué no afila sus garras? Pues desde una perspectiva técnica, porque tiene convenios celebrados con diversos países. Y desde una perspectiva operativa o práctica, no tiene manera de demostrar que es una nómada digital. ¿Cómo le demuestro? Solamente en la Ciudad de México, a través de esta clave, yo diría, maestra, de fijar reglas para los que rentan Airbnb. Solamente. E incluso no nada más el Airbnb, también cualquier tipo de hospedaje, ¿eh? Expedia en cualquier plataforma que tú... Que luego también los patrocinan, los propios hoteles. También. Entonces, si puedes tú realmente decir, estuvo más tiempo, tendré que pagar, y por lo tanto, tendrías tú, al momento de que Secretaría de Finanzas te pide que le entregues ese tributo, ya tienes tú un reporte especial de que se trata de un nómada digital. Yo creo que no va a tardar mucho, porque esto es una realidad anunciada, que se tengan que tributar o que tengan que acercarse. Es uno de los temas de lo que vamos a tratar en el Congreso. Verdaderamente no es una preocupación mexicana, es una preocupación mundial. Y muchos, les decía, muchos países ya se han aventurado y han tomado las riendas desde una perspectiva unilateral y dicen, yo te genero una tributación, ¿no? Bueno, y aprovechando que ya estamos en esos temas de internacionales otra vez, ¿cuáles son esos tratados que celebra México con Canadá, con Estados Unidos? Se llaman convenios para evitar la doble imposición. Y lo que buscan es precisamente eso, que las personas físicas y morales no tributen en dos jurisdicciones, en dos países. En algún momento, aquellos países que firmaban un convenio se les llamó estados parte. A partir del 2017, después de que México ratificó precisamente el instrumento multilateral, se les llama jurisdicciones. Por lo tanto, si jurisdicción mexicana celebró un tratado, un convenio con España, pues tendrá que someterse a lo que diga ese convenio para evitar la doble imposición. Pero aguas, no es el único. Yo te diría, todavía más importante, además del convenio para evitar la doble imposición, son los acuerdos de intercambio de información.
porque esos acuerdos evidentemente constriñen al Estado mexicano a darle toda la información que quiera a otras jurisdicciones. Y esta información, por supuesto, que abarca la tributaria, la financiera, todo lo que necesiten saber de un extranjero, lo vamos a tener que dar. Oye, si te piden información de mexicano, está un poquito complejo. Quien pide la información de mexicano es México a los demás países. Es difícil que un país diverso te pida respecto de un mexicano, pero igual si te lo piden, el SAT es el primero en dar la información. No crea que se detiene a pensar, oh, ¿para qué la quieren? ¿Es mi residente? No, la brinda de inmediato. Ok, aprovechando que estamos como que en temas, hace rato mencionaste que muchas personas, muchos influencers de aquí, tienen como que testaferros o personas que prestan su nombre para que ellos puedan adquirir bienes. A tu punto de vista, ¿crees que esto es legal o que se debería de hacer o habrá alguna forma de sancionar o algo por el estilo? No, de hecho, están corriendo un riesgo muy alto y que tiene que ver con prevención de lavado de dinero. Evidentemente, cuando un testaferro acepta ese tipo de operaciones, debe estar consciente que hay muchas consecuencias, no nada más legales, civiles, sino penales. Entonces, claro que no es legal, claro que no debería de generarse, pero hoy por hoy se sigue generando, y no nada más en México, sino en América Latina, incluso en algunos países europeos. Pareciera ser que es como no es moda, sino una práctica habitual, evidentemente para evitar que una persona tenga mayores ingresos, ¿no? Incluso ustedes, en una patrimonial, de pronto ha de ser difícil demostrar para aquellos que sí llegan a tener actos de corrupción que te compras una casa de 10 millones, cuando tu ingreso mensual no tendría sentido con una casa que además no está por crédito hipotecario, sino que la adquiriste por otro vehículo. ¿Qué tendrías que hacer? Poner un testaferro para que no aparezca el nombre del funcionario público. Desafortunadamente eso sigue pasando y no debería ser, por supuesto que no. Bueno, eso es un tema de lavado de dinero. Horrible. Ya que hablas de entonces lavado de dinero, entonces es una cuestión que de planeación nos lleva a la defraudación fiscal, Claro. a la evasión, porque bueno, hay tres conceptos que incluso yo manejo como de clase, que es la planeación, ilusión y evasión. Siempre me he peleado por decir planeación es el hecho de concientizar al sujeto de sus de derechos y obligaciones. Y al momento de que tengo la más mínima idea de decir cómo le puedo hacer para no tal, ya no es planeación para mí. Eso es mi opinión personal. Y es ilusión, que se va llegando hasta la ilusión más agresiva, que es contra la que se vienen siempre todas las reformas, porque pues incluso así los profesionales de la contabilidad incluso te dicen que es planear, hacer que mi cliente pague menos. Bueno, ya estoy peleado con eso, pero lo pongo desde el punto de vista tal vez legal, no contable. Pero llegar a la defraudación, si me dices, son temas de lavado de dinero, que es un régimen especial, tiene sus propios delitos tipificados, pero también se podría incurrir entonces en defraudación conforme a los delitos especiales, bueno, el delito que está en Código Fiscal de la Federación, y la pregunta sería, si se llega, ¿qué tanta posibilidad tú crees en tu opinión que alguna vez se vea que nos encontremos a un influencer de decir, ¿por qué no pagó? Ya hemos visto casos de Shakira y de esto, de esos esquemas, pero todos los que, Shakira hay una sola, a esto voy. Gente que narra sus viajes, hay muchos, demasiados que generan mucho dinero. ¿Cómo hacer para que entonces se podría llegar a que ellos también corran ese riesgo palpable? Shakira yo creo que era porque es Shakira, o Messi porque es Messi, Ronaldo porque es Ronaldo, o sea, son figuras que llaman la atención. Alguna vez un maestro penalista me dijo que con ellos se cumplía, a su punto de vista, lo que era la ejemplaridad, ¿no? Decir, me agarro este muy grande para que los chiquitos no lo hagan, pero yo no creo. Yo creo que los chiquitos piensan, yo no soy grande, no me van a agarrar. ¿Qué opinas en razón de esto? O sea, de que realmente se culmine en que haya consecuencias penales para parejas, no Shakira por ser Shakira, para todos. Mira, yo creo que aquí más allá de hablar de un tema de defraudación, yo le llamaría evasión. Todos los nómadas digitales están corriendo ese riesgo de evadir impuestos. De hecho, en el 2022, que fue cuando más auge tuvo el tema del nomadismo digital, hay estudios que demuestran que muy poco, un porcentaje mínimo
se animó o se atrevió a dejar de pagar impuestos porque sabían que estaban evadiendo. Entonces, esta lógica de evasión fiscal, claro que tiene un impacto penal. Ahora, la tendencia mundial ha sido regularizar todo ese tipo de operaciones en donde el influencer recibe de la plataforma o de algún otro medio una ganancia, una utilidad. ¿Qué va a hacer la autoridad o el legislador de todo el mundo para regularizar? No va a generar mecanismos de control para determinar quién es influencer y quién no lo es, quién es youtuber aprendiz o de paso 1, de fase 1, ya tiene 10 fases y ya se la sabe completa. No. Yo consideraría, y digo, lo hemos visto, que la tendencia es que va a obligar a youtuber, como lo hizo, por ejemplo, con Uber, con algunos otros medios o plataformas de transportación, que sean ellos los que le retengan y enteren a las autoridades tributarias. Por tanto, que hay un mecanismo como de, voy a obligar, voy a lograr recaudar, pero no a través del sujeto directo, sino a través del sujeto indirecto, de quienes está pagando, de quienes está financiando, de quienes está premiando, porque su video en YouTube o sus fotos en Instagram o su Reel fueron mucho más vistos y por eso generó un impacto muy bueno en la plataforma. Creo que aquí la tendencia va hacia allá, ya empezaron el trabajo y lo empezaron hace algunos años. Yo no dudo que en México se tenga que llegar a ese extremo y lo vemos en la ley de renta y en la ley de IVA. Hay un impacto, un efecto de retención. Por lo tanto, no creo que lleguemos a un tema penal. Yo diría, no es que esté conminando o que esté aplaudiendo a los influencers a que sigan haciendo lo que hacen, no. Pero muy probablemente ya tengan este nivel de retención y por lo tanto ya no van a llegar a ese efecto. Ahora, cuando hablamos a nivel de declaración, de evasión y de elusión, siempre yo he establecido un distingo muy claro entre lo que es planeación fiscal y planeación fiscal agresiva. La planeación fiscal agresiva es lo que tú dices, que el contribuyente no pague o pague lo menos posible. La planeación fiscal es a través de los mecanismos que tú me das y precisamente porque la ley me lo permite, yo voy a aprovechar esos mecanismos legales sin ser tendenciosa, sin darle la vuelta a la ley, sin evadir el impuesto, sin eludir. Ocupar esta se llama economía de opción para que el contribuyente pueda pagar lo que más convenga, pero no que no pague o que pague lo menos. Lo que pague lo menos es la planeación fiscal agresiva. Estos conceptos, precisamente los amarré hace 3 semanas, estuve en un foro de compliance. Mi postura es, si tú, como bien lo estás diciendo, y me encanta tu postura, Omar, es, si tú conoces la norma, por supuesto que sabes cómo debes cumplir. Ante toda planeación fiscal, debe haber alguien que se fije en el compliance. Yo tengo que saber qué cumplir de la norma, cómo se debe cumplir y por qué se debe cumplir. Si tú tienes un área o un programa de compliance, yo no lo digo, como no es que yo, Giovanni, lo autorice, sería como que el único medio que tú tendrías para poder hacer planeación fiscal. Porque si lo vas a hacer sin conocimiento, sin compliance, a mí me toca mucho el contador que viene y me dice, es que ya metí problemas a la empresa porque mi jefe fue a un cursito y le dijeron que podía llevar a cabo este esquema de planeación. Y entonces yo lo apliqué. Contador, ¿leyó usted la resolución miscelánea? ¿Leyó usted el reglamento? ¿Leyó usted todo lo que implicaba el aplicar esta idea de su jefe? No, licenciada, no lo hice. Bueno, en esa ignorancia, si tú no estás al tanto del compliance, del cumplimiento, no puedes permitirte hacer planeación fiscal. Y lo digo para los influencers, para los nómadas digitales. Si no sabes lo que tienes que cumplir, por favor, no intentes evadirlo, porque la consecuencia entonces sí tiene que ser pena. Así lo vería yo, Martín. Me acabo, perdón, nada más, te voy a tener que citar ahora en mis clases en el evento, me gusta más hablar de esa parte de planeación fiscal y planeación fiscal agresiva, en razón con lo que dijiste que me gustó. Si conoces la norma, sabes cómo cumplir. Cuando empiezas ya a elucubrar cómo no, es cuando empiezas a transitar por el mal camino, digámoslo así, y una cosa lleva a la otra hasta estos excesos de, es que fulanito de tal dio una conferencia como tipo coaching fiscal, que dijo que tal, hoy en la mañana vi un reel, perdón, que me asombró de decir que no estaría incumpliendo la nueva reforma del Código Fiscal que habla de los reportes, los esquemas reportables. Una chica que se anuncia como abogada fiscalista tuvo un fin de semana de estos que ahora se arman como viajes por una boda, ¿no? De todas, del Team Bride. Porque la sigo y se ve, pero sacó su reel. ¿Te gustaría deducir un viaje como estos? Un viaje de placer y vacaciones
poderlo deducir. Llámame, y así me quedé de, o sea, no sé si a veces dices, es esa ignorancia, es temeridad, es que, ¿qué es lo que nos hace que digamos, pues, más allá de, ¿cómo dicen? Que el mago descubra sus trucos, incitar a la gente a crear castillos en el aire, porque 1000 veces lo va a ver, va a ser visto ese reel. 2 personas le van a hablar y Claro, tal vez les da todos los pros y los contras, claro. pero los otros 998 ya tuvieron una idea y empiezan a ponerse a trabajar, empiezan a tener pues ahora sí que su imaginación e iniciativa y las cosas salen mal, ¿no? Que eso justo te quería decir en relación a los contadores que me confiesan que porque el jefe vio o que el jefe le dijo, que el jefe empresario que está dedicado al tema financiero, que no tendría por qué dedicarse a otra cosa, pues llegan y le dices que yo lo escuché, es que me lo dijo un amigo, es que mi colega, hazlo. Ah, caray, y te atreviste a hacerlo, sí, pues es que es mi jefe. Y dices, bueno, pues es que a lo mejor esta chica se atrevió temerosamente a dar una idea que desafortunadamente no se va a quedar en hacerlo como ella lo está presumiendo, sino como bien dices, se van a ahorrar esa consultoría fiscal y lo van a hacer a su manera. Y eso le pasa a los influencers mucho, ¿eh? Si alguien les dice que no tienen que pagar, no pagan. Si alguien les dice que no tengan miedo, no tienen miedo. O sea, ese es el punto. Aprovechando, qué bueno que retomamos otra vez a los influencers, porque tenía algo desde hace rato. Hemos mencionado mucho a Shakira, que sabemos que su tema fue como que muy sonado, el problema que tuvo con Hacienda en España, pero pues creo yo que el motivo fue más justamente por la residencia, que ella decía que no residía ahí a pesar de que la mayor parte del año residía allá. Entonces mi duda sería más bien, ¿los cantantes cuentan como nómadas digitales? Ya que, pues, si bien pues, todos tienen su canal de YouTube, todos generan también por esos medios, o también por el contrario, influencer que luego se creen cantantes y empiezan a generar música, en donde está como que esa línea de cómo tiene que, en todo caso, si tributaran, cómo tendrían que tributar, si como influencers o como cantantes o o los otros actividades que se dedican aparte de eso. Mira, es tan particular esa función que ellos desempeñan que algunos convenios para evitar la doble imposición tienen un capítulo especial que regula artistas y deportistas. Por lo tanto, ellos tienen que caber en ese supuesto de artistas y deportistas. No hay más. Técnicamente es lo que deberían hacer. Ahora, si tú me preguntases por Ana Grande, por ejemplo, Ana Grande fue la pionera en desarrollar o en meterse en el ciberespacio y en un mundo paralelo al nuestro, en donde ya hay avatars, en donde ya se venden las playeras de Messi, la obra de Picasso, y se pagan con bitcoins, en ese mundo paralelo que se está viviendo hoy con la tecnología, entonces sí, Ana Grande, en esos ingresos que recibió y que ella decidió donarlos para una buena causa, si Ana Grande no hubiera decidido eso, si Shakira, si cualquier otra actriz o deportista tuvieran esta peculiaridad, entonces ellos sí tendrían que tributar una parte como artistas y la otra parte como nómada digital. Precisamente así, o como, digamos, usuario de plataformas o de tecnología per se. De hecho, tampoco está resuelto ese rubro. Es algo muy interesante. Llevamos un año estudiándolo, planeando, proponiendo cómo se tiene que resolver un problema en donde ya hay gente trabajando en este mundo paralelo. Oye, y ahorita que aprovechando que decía Ana de los cantantes, y hemos hablado mucho de las personas como nómadas, como influencer, creadores de contenido, pero lo relacionamos ahorita y se me vino a la mente contigo como experta, abogada, con posgrados, con los contadores. ¿Tú crees que entonces sería necesario que a estas personas que se dedican a la creación de contenido digitales se les debería aportar, ya no quiero decir tanto exigir, aportar conocimiento específico como si fuera una carrera, una licenciatura, una preparación? O sea, dijimos al principio, de la pandemia nació la señora que hacía unos pies buenísimos
y ahora vende contenido con sus recetas. Pero no deberá tener un conocimiento, una preparación, si tú quieres ver técnica especial o especializada por todo esto que genera, porque digo, ya será motivo de otro programa, a lo mejor, que me acabas de dar la idea, decías, la explotación de su imagen. Ana y yo que trabajamos en la jurisdicción en materia de propiedad industrial, vemos las problemáticas que se tienen por la explotación de la imagen de quien se queja, de quien quiere explotarla, de quien quiere limitar a otro que lo está remedando, que lo está afectando, y es otra rama de controversias muy compleja. Pero en este tema, entonces, ¿tú crees que deberían de tener una preparación? ¿La hay? ¿Qué necesitarían saber? Si yo quiero hacer contenido, como que estamos haciendo, ya sabemos a quién le vamos a hablar cuando nos quieran cobrar o querramos cobrar para que haya que pagar. ¿Qué crees que deba de tener como conocimiento técnico un creador de contenido? Mira, yo soy partidaria de la multidisciplinariedad. Si tú eres abogado, deberías saber un poquito de matemáticas, un poquito de geografía, un poquito de cocina, vamos a suponerlo, para poder crear un artículo. Perdón que te lo diga, pero muchas veces yo me detengo, estoy sentada escribiendo un artículo y volteo a ver a mi madre, volteo a ver al vecino y les pregunto, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se prepara un pie? ¿Por qué hago esta semejanza para que la gente que me lee me entienda mejor, ¿no? Entonces, yo te diría, no es que se inste o se obligue a una persona que es influencer a saber de todo, pero sí tendría que tener al menos conocimientos básicos. Y yo les regalaría sus derechos como contribuyente. De entrada, ahí está tu carta de derechos de contribuyente, a lo mejor va a usar la plataforma de YouTube y que el propio YouTube le mande sus derechos de contribuyente, le mande su obligación de inscripción al RFC, porque ¿saben qué es lo más peligroso y que a lo mejor ustedes no sepan? No están en el RFC, no están inscritos como las nenis, no tienen una obligación tributaria y no hay manera de que les instes a que paguen impuestos. Dicen, yo ni siquiera estoy en el SAT, no tengo firma electrónica, no saben que yo existo, compañerito. Tu banco ya te reportó. Tu banco ya dijo que tú tienes operaciones muy grandes y que no estás pagando impuestos. Por lo tanto, les empiezan a cancelar cuentas bancarias. Desde el momento que un influencer o un desarrollador de contenido tiene un problema, va a tener la necesidad de estudiar y de leer. Me preocupa que lea a tu amiga a la que tú sigues. Eso me preocupa. Porque entonces va a leer de pronto esa temeridad de decir, no te preocupes, no hay peligro, no hay riesgo, no pagues impuestos, mientras no te cruces algo de alta, no hay ningún problema. Claro que hay. Y lo grave aquí, les decía, lo peligroso para esos señores, en la pregunta que tú me haces anteriormente, no es fiscal. Es que tienes un tema ya de discrepancia, tienes un tema ya de asimetría, ¿de dónde sacaste dinero? Se supone que tú no estás generando ingreso. Oye, es que tengo 12 años, pero desde los 10 empecé a generar contenido. Soy influencer y mis compañeritos me siguen y me dan dinero por esto. Y todos los días me llegan a casa, yo conozco una persona muy cercana, bien bonita, que desde los 8, y estoy hablando de su historia, le llegan a su casa todos los días que la mascarilla, que la ropa, que no sé qué, y le paga. La niñita estaba estudiando a lo largo de su historia únicamente con los patrocinios. ¿Cuánto pagó de impuestos? Cero. No tiene una cuenta bancaria. ¿A través de dónde les hacen llegar el dinero? De la cuenta de la mamá, de la cuenta del vecino, de la cuenta del noviecito cuando empezó a crecer. Imagínense en este nivel en el que estamos. Entonces, yo diría, sí que sepa, por favor, que sepa lo mínimo de contabilidad, lo mínimo de pagar impuestos. Le llamaron en algún momento durante la reforma fiscal de cultura tributaria. Lo mínimo. Ahora, en esta multidisciplinaridad, cuando tú haces planeación fiscal, yo le digo a mis colegas, oye, no te sientas contador. Si no eres contador, llama al contador de la empresa, al contador de tu amigo, al contador de tu equipo y vean y sopesen que esta operación es así. Yo hago defensa fiscal. Por lo tanto, en la defensa, la primera persona que voy a llamar es al contador de la empresa. ¿Por qué necesito saber? Es que me preguntan, bueno, ¿para qué es el contador de la empresa si tú eres abogada fiscalista? ¿Qué crees? El que aplicó indebidamente este registro, el que aplicó indebidamente esta ley o esta planeación o este artículo fue el contador. Necesito entenderlo para generar esta defensa fiscal, esta estrategia de defensa fiscal. Por lo tanto, yo insto, y si lo haría, por favor, consíganse un contador al menos. Si no van a estar con la consulta fiscal, consíganse un contador. Pero un contador de los webs, no que les diga, no pagues impuestos, total. Yo te presto mi número. Yo te facturo, dicen algunos contadores. Increíble, pero están facturándole a los clientes como factureros. Qué miedo. Sí. Sí, yo así lo vería.
Creo que ya se nos está acabando la hora. La verdad Sí, es que es un tema muy interesante. Muy que, amplio, Ana. Yo Sí. creo que habrá que hacer una segunda parte en algún momento. sí, a ver si no nos linchan, o nos linchan los influencers, o vamos a tener, bueno, invitar unos problemitas ahí, unos existenciales. Sí, claro. Pero antes de terminar, yo quisiera que nos contaras un poquito sobre ti, sobre qué más haces aparte de defensa fiscal, qué planeas, cuéntanos, yo quiero saber. Muy bien, Ana. Pues mira, yo me dedico, como he dicho, a hacer defensa fiscal, es mi mayor pasión, pero también doy clases. Imparto clases en algunas universidades. Evidentemente es lo que más te puede mover, compartir en foros diversos, que es lo que vas aprendiendo en el día a día en la defensa. Como bien comentó Omar, represento en algunas de las asociaciones de abogados, por llamarlo así, y me gusta mucho la idea de poder generar o de aportar para que se hagan cambios y modificaciones legislativas que realmente, que verdaderamente tengan y cumplan con la función tanto para el Estado como para el contribuyente. Creo que esa ha sido mi visión durante muchos años y bueno, pues a eso me dedico ahora. ¿Y a dónde quieres llegar? Como última pregunta, ¿para dónde va Giovanni? Pues mi visión a corto plazo es tener una firma propia. Actualmente, desde hace bastantes años, llevo 16 años trabajando para una multinacional. Me encanta, llamo mi trabajo, represento en muchos sentidos. Hoy, actualmente estoy con Miguel Huitrón, es mi socio. Hacemos temas penales, defensa en materia penal. Pero si quisiera algo propio, ya estamos en camino. Yo creo que eso es a corto plazo, por eso insisto, en este año estaríamos antes de que llegue diciembre ya con un despacho propio. Y a largo plazo sí tengo la visión en algún momento de regresar a hacer carrera. Esperemos que no nos cambie en el Poder Judicial, pero sí intento regresar a la carrera judicial. La empecé, llegué a peldaños importantes, pero sí me gustaría retomarlo y hacer algo en justicia, en materia de justicia real para los contribuyentes. Esa es mi visión a largo plazo. Ah, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Giovanni. La verdad ha sido un deleite y un placer. Ana y yo estamos encantados de tenerte, de escucharte, sobre todo en un tema que es de actualidad para todos los que consumimos y ya no nos dejemos guiar de, oye, esa gente es millonaria porque hace contenido. Voy a hacer lo mismo. Ya escucharon, amigos, igual tienen por ahí unos cuantos pecaditos. Y sobre todo, bueno, pues que con tanta facilidad, con un lenguaje claro, sin dejarlo técnico, porque pues al final del día creo que la materia fiscal no podemos tampoco dejar ciertos conceptos, porque por eso se hacen malas ideas, por eso se cometen errores. Te agradecemos mucho. Y bueno, pues sí, como decía Ana, pues ya es tiempo de despedir. Nuevamente, Ana, gracias por estar con nosotros otra vez, de nuevo vos Culichi. Estoy muy feliz y contenta de estar aquí, la verdad, me la pasé muy bien, se me fue como agua ahora sí, esta hora. Y pues aquí vamos a seguir y ojalá nos puedas acompañar nuevamente en otro tema para que nos sigas enseñando. Muchísimas gracias, Ana. Claro que sí, Omar. Bueno, pues amigos, eso fue todo en su programa de Culicha Chilango, el Derecho nos une. Como vieron, sí logramos estudiar el tema de hoy, en donde el nómada digital, fíjense, pues son la nueva presa del SAT, del fisco, y ya no solo México, sino todo el mundo. El partir de mañana nos pueden encontrar un poquito antes, todo gracias a nuestro gran equipo de producción, nuestro ingeniero, nos van a poder encontrar en YouTube y en Spotify. También, bueno, siempre presentes con nuestras redes sociales del Colegio Comprender, las personales, Ana Acá Félix, su servidor, Omar Herrera Salazar. ¿Tus redes personales las quieres compartir, Giovanni, por cualquier consulta? Sí, Giovanni Ram en X, Twitter. Giovanni Ramírez en LinkedIn y pues solamente esas. En Instagram estoy apenas alimentándola, no crean que tengo tanto el tiempo para... Ya tienes material, vas a subir un material aquí. Sí, alimentándolo, claro. Ok, pues nos vemos en 15 días. Gracias por el favor de su atención y bueno, pues que pasen buena tarde. Hasta luego, amigos.